Bueno, chicos, acá estamos otra vez. Lo que vamos a ver en este video es cómo separar las mezclas que explicamos en el video anterior. Sabemos que si son mezclas es porque hay más de dos componentes, por eso estamos mezclando algo. Lo que vimos en el video pasado fueron mezclas heterogéneas o mezclas homogéneas, también llamadas soluciones. Vamos a arrancar con las mezclas heterogéneas. ¿Cómo separamos los componentes de las mezclas heterogéneas? Recordamos, ¿cuáles eran las mezclas heterogéneas? Más de dos componentes, seguro, porque es una mezcla. Pero en las mezclas heterogéneas se podían ver las fases. ¿Se acuerdan? En los distintos estados de agregación. Yo no sé si lo expliqué. Cuando hablamos de estados de agregación de la materia, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué estado de agregación? Al estado líquido, sólido y gaseoso. Así se denominan a los estados de la materia. Entonces, cuando hablamos de mezclas heterogéneas, sabemos que podemos ver más de dos fases. Estaban los casos especiales, ¿se acuerdan? Los coloides y las suspensiones, que también eran mezclas heterogéneas, pero que necesitábamos instrumentos de alta definición y de ampliación para poder distinguir las fases. Los métodos que se utilizan para separar las mezclas heterogéneas son métodos mecánicos de separación. Métodos mecánicos. Subimos un poquito y tenemos métodos para separar mezclas heterogéneas compuestas por líquidos y métodos para separar mezclas que están compuestos por sólidos. Entonces, arrancamos, acá tenemos los nombres, los vamos a ver uno por uno. Vamos a ir directamente a los métodos mecánicos para separar mezclas heterogéneas cuyos componentes son sólidos. El primero que vamos a encontrar es la tamización. ¿Para qué sirve la tamización? Se utiliza para separar materiales sólidos de distintos tamaños. ¿Y esto cómo se hace? A través de un filtro o de un tamiz, como ven en la imagen. Y la única condición es que las partículas precisamente tienen que tener distintos tamaños. ¿Para qué? Para que a través del filtro pasen unas y queden otras. Entonces yo ya separé la muestra. Por ejemplo, en esta imagen podría ser estas pequeñas rocas y lo de abajo puede ser arena o arcilla, ¿sí? Entonces el componente que tiene las partículas más chicas pasa a través del tamiz y los otros quedan retenidos. Bueno, eso es la tamización. Se utiliza también, lo utilizan mucho los cocineros, miren esta imagen, para separar impurezas de la harina cuando uno va a cocinar. Entonces, para que no caigan impurezas, ¿sí? Uno lo tamiza moviendo así el tamiz o el filtro y queda la harina limpia y quedan las partículas que no deberían estar retenidas en el filtro o en el tamiz. Acá les muestra diferentes tipos de tamiz. ¿Ven cuál es la diferencia? Y bueno, el grosor de la malla, el grosor del filtro, según el tamaño de las partículas que yo quiero separar. Vamos con el siguiente, ¿sí? Flotación. ¿Para qué sirve este método? Para separar sólidos con densidades diferentes. Cuando yo tengo, la densidad es una propiedad intensiva, y cuando yo tengo distintas densidades, ¿sí? Lo que es menos denso se va a quedar en la superficie y lo que es más denso se va a ir al fondo. Entonces, por ejemplo, miren este ejemplo. Si ustedes tienen una bolsa de lentejas en sus casas, las ponen en un frasco, ¿sí? Y van a ver que a lo largo del tiempo, después de transcurrido unos minutos, unas horas, algunas van a flotar. Esas lentejas teóricamente no están aptas para el consumo. ¿Por qué?
porque si la densidad que tienen es diferente al resto, es porque algo tienen, ¿sí? Teóricamente no están aptas para el consumo. Entonces, en este método tenemos un componente sólido al cual se le agrega un líquido y después de un tiempo, si en ese mismo material hay distintas propiedades, uno va a quedar arriba y el otro va a quedar abajo. Otro ejemplo lo tenemos, por ejemplo, si tenemos en un frasco arena y aserrín. ¿Sí? Saben lo que la arena la conocen, el aserrín es como esa viruta que queda cuando uno trabaja con madera. Entonces, si a la mezcla de arena y aserrín le ponemos agua, como tienen distintas propiedades intensivas, una de ellas es la densidad, el que es menos denso va a subir hasta la superficie y el que es más denso va a quedar en el fondo. ¿Sí? Bueno, a este método se lo denomina flotación. Vamos con otro. Imantación. Como la palabra lo dice, es para separar dos sólidos y uno de ellos tiene que tener propiedades magnéticas, uno solo, porque si los dos tienen propiedades magnéticas, cuando agrego el imán va a levantar a los dos. Yo quiero que levante solamente a uno. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo tengo harina y hierro, ¿sí? Limaduras de hierro. Cuando yo acerque el imán, el que tiene las propiedades magnéticas se va a ir atraído por el imán y va a quedar el otro, ¿sí? Este es el proceso mecánico de imantación. Acá tenemos otro dibujito, lo mismo. Esto podría ser hierro y lo de abajo podría ser, por ejemplo, arena. Bueno, entonces hasta acá vimos cómo separar de mezclas heterogéneas componentes sólidos. Ahora vamos a métodos para separar mezclas heterogéneas compuestas por líquidos, ¿sí? En el primer caso tenemos muy conocido, es el que más usamos en nuestras casas, la filtración. ¿Qué es lo que hago en la filtración? Tengo una mezcla heterogénea donde hay dos fases, una sólida, otra líquida, y donde yo quiero recoger solamente la parte líquida, ¿sí? Entonces se utiliza, como lo dice la palabra, un filtro, y cuando yo le agrego el líquido va a arrastrar las partículas del sólido que a mí me interesa, como es el caso del café. ¿Y qué es lo que queda arriba? Queda la parte sólida. Acá lo vemos en la otra imagen. Esto lo hacemos siempre que preparamos café. Estamos utilizando el método de filtración. Otro ejemplo de filtración es cuando colamos los fideos, ¿sí? En un colador nosotros estamos separando un componente sólido de un componente líquido. Fíjense que en ese caso el sólido no es soluble en el líquido. Por eso puedo ver las dos fases. Puedo ver el agua y los fideos. Entonces utilizo un colador o un filtro donde va a pasar el agua y los fideos van a quedar retenidos arriba, ¿sí? Ese es el método de filtración. Ahora vamos con el de sedimentación. También se utiliza para separar dos componentes, donde uno es líquido, el otro es sólido, y no son solubles, ¿sí? Estamos hablando de un sólido que no es soluble, que no se disuelve en el líquido. Por ejemplo, arena y agua. Fíjense el primer frasco, ¿sí? Donde la arena está suspendida en el agua, de a poco por el efecto de la gravedad va a ir bajando, ¿sí? Miren el tercero, y miren el cuarto, donde prácticamente el agua está limpia y la arena se ha depositado toda en el fondo. Este método, ¿sí?, se denomina sedimentación. Ahora vamos a uno que se utiliza para separar dos líquidos donde no son solubles. En realidad, después lo vamos a ver. Cuando hablamos de dos líquidos, no hablamos que no se mezclan, no hablamos de solubilidad, ¿sí?
Cuando nosotros hablamos de que algo es soluble en otra cosa, estamos hablando de que un sólido es soluble o no en un líquido. Cuando hablamos de líquidos que se mezclan o no, se utiliza otra palabra que la vamos a ver más adelante. Por ejemplo, vamos a separar dos líquidos, ¿sí?, que no se mezclan. Este método se llama decantación. Esto lo podríamos haber hecho en el laboratorio. Se usa una ampolla, ¿sí? A este artefacto se le llama ampolla de decantación. En este caso del ejemplo tenemos aceite, se va a la superficie porque es menos denso. Agua, ¿ven las dos fases? Esta es una mezcla heterogénea donde puedo ver dos fases compuestas por dos componentes y las dos fases son líquidas. Entonces pongo un recipiente abajo, abro la llave que está acá y va a caer primero el líquido que esté abajo y cuando terminó de pasar todo el agua, cierro la llave y me queda por un lado el aceite y por el otro lado el agua. Así de sencillo. A este método se le llama decantación. Y creo que este es el último, se llama centrifugación y sirve para separar sólidos de líquidos, pero en este caso, miren esta mezcla heterogénea. Esta mezcla heterogénea está en un tubito de ensayo, es sangre, y si yo la viera a simple vista digo que es una mezcla homogénea, porque en realidad yo no puedo distinguir las fases. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esto? Coloide, ¿sí? Porque cuando yo miro por un microscopio de alta definición, puedo ver que la sangre está compuesta por un líquido llamado plasma y por estas partículas sólidas que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Así se ve la sangre en el microscopio. Entonces, ¿qué es lo que hace la centrifugación? Se pone en un aparato que gira como gira el lavarropas cuando ya es el último proceso que está centrifugando la ropa que la deja casi seca. Bueno, gira a alta velocidad y lo que obtengo después es esto. Obtengo el plasma por un lado, que es el componente líquido de la sangre, después obtengo las células blancas, ¿sí?, y después los glóbulos rojos. Entonces, se utiliza para hacer esta separación de mezclas heterogéneas, ¿sí?, con componentes muy pequeños, y así se puede analizar. Acá tenemos una imagen, así es la máquina, ¿sí?, donde se ponen los tubitos de ensayo con la sangre, y esto es lo que obtengo, ¿sí? Así queda. Plasma, plaquetas y glóbulos rojos. Bueno, ese fue el último de los métodos de las separaciones de mezclas heterogéneas. Ahora vamos a los métodos de separación de mezclas homogéneas o soluciones, ¿se acuerdan? Donde no se podía distinguir más que una sola fase. O sea, sabíamos que había dos componentes, porque es una mezcla, pero solamente se podía distinguir una fase. También dijimos que en las soluciones, al componente que se halla en mayor cantidad se lo llama solvente, y al componente que se halla en menor cantidad se lo llama soluto. Para que se forme una solución, el soluto se debe disolver en el solvente. Si una sustancia puede disolverse en un solvente, se dice que la sustancia es soluble. Si no, se dice que es insoluble. Por ejemplo, el azúcar es soluble en agua. Y acá les pongo otro dato, que lo vamos a ver cuando veamos el agua, que una de las maneras en la que se llama el agua es solvente universal. ¿Por qué? Porque la mayoría de las sustancias puede disolverse en agua, ¿sí? El agua es, por eso se lo considera el solvente universal, porque la mayoría de las sustancias pueden disolverse en agua. Ahora, ¿a qué llamamos concentración? Miren esta imagen. Imaginemos que lo que vemos en rojo es chocolate, ¿sí? Chocolate en polvo. Imagínense que ponemos una cucharadita de chocolate en polvo en el primer vaso con leche. ¿Cómo va a estar la solución? Así, ¿sí? Ponemos otra cucharadita más. Va a estar un poco más oscuro.
ponemos un poquito más y un poquito más. A esto se le llama concentración, es cuánta cantidad de soluto está diluido en el solvente. Fíjense, vamos de menos concentrado a más concentrado. Va a llegar un momento en que el solvente no va a poder diluir más y se va a formar una sobresaturación. ¿Y qué va a pasar con ese chocolate? ¿Vieron cuando queda el chocolate en el fondo? Eso es porque ya la leche no puede disolver más, entonces el excedente se va hacia el fondo. Entonces, ¿cómo está esa solución? Sobresaturada, ¿sí? Entonces dijimos, de menos diluido a más concentrado. Fíjense, ¿qué es lo que representa el color en este dibujo? La concentración. Color más intenso, más concentrado. Color menos intenso es el menos concentrado. Entonces, hablamos de que una solución está diluida cuando hay poca cantidad de soluto y una solución es concentrada cuando tiene gran cantidad de soluto. Entonces, hablamos de solubilidad, se dice que un sólido es soluble en un líquido cuando se disuelve en dicho líquido, ¿sí? ¿Y cuándo no es soluble? Precisamente cuando no se disuelve. Ejemplo, agua y azufre. Si yo pongo, no sé si la mayoría de ustedes conocen lo que es el azufre, son unas barritas, ¿sí?, que se utilizan cuando uno tiene dolor de cuello o algún dolor muscular, que se frotan. Bueno, si yo pongo una barrita de azufre en agua, el azufre no se disuelve en el líquido, ¿sí? Entonces decimos que el azufre es insoluble en agua. Ahora bien, ¿se acuerdan que hace un ratito hablé de qué pasaba cuando mezclo dos líquidos? No digo que son solubles o no los líquidos, se habla de miscibilidad. Cuando los líquidos se mezclan entre sí, se dice que son miscibles, ¿sí? Ejemplo, agua y alcohol. Si ustedes tienen un frasquito de alcohol en su casa, pongan un poquito de agua, pongan un poquito de alcohol y se van a dar cuenta que son miscibles, que se mezclan, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si ponen aceite y agua? ¿Se mezclan? No. Entonces se dicen que son inmiscibles, ¿sí? Entonces, redondeando, cuando hablamos de soluto en agua o en líquido, se dice que es soluble o no soluble, pero cuando se trata de dos líquidos, se dice que son miscibles o inmiscibles. Bueno, haciendo esa aclaración, ahora vamos a los métodos de separación de las soluciones, que eran aquellas mezclas homogéneas donde solamente se distinguía una sola fase. Estos métodos para separar soluciones se denominan métodos físicos. Acuérdense que los métodos mecánicos que vimos recién, nosotros recuperamos a los componentes en el mismo estado de agregación que se encontraban. Por ejemplo, nosotros cuando separamos la sangre, ¿sí?, ¿cómo están los dos componentes? Tiene una parte líquida, que es el plasma, y una parte sólida, que son los glóbulos rojos. Cuando nosotros separamos la mezcla, el plasma sigue estando líquido y los glóbulos rojos siguen estando sólidos. No cambia el estado de agregación de los componentes. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con el agua y el aceite. Lo mismo pasaba en este caso, ¿se acuerdan de la sedimentación? Con la arena y el agua. Fíjense que a cada uno, cuando los separo, los tengo en el mismo estado de agregación que los tenía antes de separarlos. Eso no pasa cuando yo utilizo métodos físicos de separación. Uno de los dos componentes cambia de estado. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tenemos en un recipiente agua con sal. Muchas veces nos pasa que, por ejemplo, cuando ponemos el agua para hacer unos fideos, ponemos agua, ponemos sal y eso empieza a hervir, ¿sí? Cuando hierve el agua, ¿nosotros qué hacemos? Echamos los fideos. Imagínense que se nos pasa el tiempo, nos ponemos a hablar por teléfono y el agua se evapora.
lo que vamos a encontrar en la olla son unas manchas blancas en el fondo o en los costados que son cristales de sal. ¿Qué es lo que pasó? Hice una separación. El agua se evaporó y la sal quedó en forma sólida, en forma de cristales. A ese método de separación se llama cristalización. ¿Sí? Acá tenemos un mecherito que da calor, tenemos agua con sal, esta imagen está agrandada. Cuando el agua empieza a evaporar, lo que vamos a encontrar son los cristales de sal. ¿Sí? Entonces, uno de los componentes quedó en el mismo estado de agregación. ¿Cuál fue? La sal, sólida. Ahora el otro, el agua, pasó de líquido a vapor. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo de método de separación. Destilación simple. Este método se usa para separar soluciones líquidas, ¿sí? O sea que yo tengo una mezcla, ¿sí? Homogénea, tengo una solución formada por una sola fase, donde los dos componentes son líquidos y quiero separarlos, ¿sí? Tengo agua y acetona. ¿Saben lo que es la acetona? Sí, para sacarse el esmalte de las uñas. Los dos líquidos son miscibles, quiere decir que se mezclan. Imagínense que tengo agua y acetona en este balón. Lo que hago es prender un mechero y ¿qué es lo que va a pasar? El agua y la acetona tienen distintos puntos de ebullición. ¿Qué era el punto de ebullición? Era la temperatura en la que un líquido pasaba a vapor. Ejemplo del agua. El punto de ebullición del agua son 100 grados centígrados. ¿Qué significa? Que cuando yo caliento agua y llego a los 100 grados centígrados, el agua empieza a evaporarse. En este caso, lo que hace la destilación es trabajar con líquidos que tienen distintos puntos de ebullición. Entonces, miren lo que sucede. La acetona tiene un punto de ebullición menor que el agua. La acetona, su punto de ebullición son 50 grados centígrados. Entonces, cuando yo pongo a calentar la mezcla y la temperatura llegue a 50 grados centígrados, ¿qué va a pasar con la acetona? Va a empezar a evaporarse. Lo que se hace es, se pone un tapón en este balón y se conecta un refrigerante. ¿Qué pasaba cuando al vapor se lo enfriaba? ¿Qué cambio de estado se producía? De vapor a líquido.